Lucas capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Amén. Quiero compartir hoy sobre el tema: ¿por qué os asustáis tanto? ¿Por qué dudáis? Dígale al que está al lado suyo: ¿por qué te asustas? Y respóndale: ¿por qué dudáis? ¿Alguna vez usted ha sentido temor de algo? ¿Cuántos alguna vez han sentido miedo de algo? Pero un temor que los ha paralizado. ¿Cuántos han dudado en algún momento? Hay algo que es, creo que lo que más frena alcanzar la bendición de parte de Dios, y es la duda y la incredulidad. Cuando nosotros dudamos de lo que el Señor nos ha dicho, cuando no le creemos. La Biblia dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Dice también la palabra en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros corremos la carrera de la vida cristiana, creo que contra el enemigo más fuerte es la duda y la incredulidad. Lo que me aleja de la bendición es la duda y la incredulidad. Y es algo que continuamente está batallando. Satanás siempre está buscando hacernos dudar de lo que Dios nos ha prometido. En los tiempos de dolor, en los tiempos de prueba, es donde más se forma la fe, pero es donde más ataca la duda. Es cuando más luchamos, cuando se está pasando por un momento difícil. Ahora, hay tres cosas que afectan la fe. La fe se puede afectar negativamente por tres razones. La primera, por olvidar las promesas de Dios. Me impacta que en esta historia que hoy celebramos, precisamente ese tercer día después de la muerte de Jesús, va María, la madre de Jesús. Las mujeres que andaban con Jesús, dice que iban al sepulcro. Pero ¿qué llevaban al sepulcro? Llevaban especias aromáticas. ¿Qué eran las especias aromáticas? Era lo que usaban en aquella época para que los muertos como que se conservaran un poco más. Actualmente, ¿qué le llevan a los muertos? Flores. Entonces es común ver a las personas ir a una tumba y llevar flores al muerto. Jesús predicó muchas veces y habló a sus discípulos, a sus cercanos, acerca de la muerte. Y les dijo: yo voy a morir, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, voy a ser azotado, este cuerpo va a ser derribado, pero tranquilos, al tercer día resucitaré. Jesús lo enseñó muchas veces. Evidentemente se cumplió, tal como Jesús lo dijo. Su vida fue entregada en manos de pecadores, su piel fue desollada, fue crucificado y murió. Pero cuando Él muere, es como si todos hubieran muerto a la fe. Y las mujeres y los discípulos de Jesús olvidaron la promesa. ¿Cuál fue la promesa? Al tercer día resucitaré. Cuando ellas van al sepulcro al tercer día, ellas no fueron a ver el milagro de la resurrección. Ellas fueron a llevarle flores al muerto. Ellas iban tristes, sufriendo el dolor, en el duelo de la pérdida de su hijo, de su maestro.
y llevan especias aromáticas para que pues pudieran, como el muerto se conservaba entre sábanas, era una especie como de, más o menos como lo que hacían de embalsamarlo para que durara un poco más su cuerpo. Y lo que hacían ellas era llevar esas especias aromáticas que le llevaban siempre a los muertos cuando fallecían. Obviamente ellas no iban a ver un milagro de resurrección, ellas iban a visitar a un muerto. Qué impacto cuando ellas llegan, dicen, al sepulcro y vieron que no estaba la piedra en el sepulcro que cubría este lugar, y se asustaron. Y había un ángel ahí, pero ellas pensaron que era una persona cualquiera, y dice que asustadas se postraron sobre su rostro. Mientras que cuando llegaron le preguntaron al hombre que estaba ahí: ¿qué hicieron con el cuerpo? ¿Se lo robaron? Estaban tan asombradas por la situación. Y el ángel les dice: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden. ¿Qué le dijo? Recuerden. Los discípulos de Jesús olvidaron la promesa. ¿Cuántas promesas el Señor nos hace? Pero las olvidamos tan rápido. Se nos olvidan las promesas de Dios. Muchos cristianos todos los días piden promesas. Pero ¿para qué pides promesas si olvidas las que ya Dios te dio y no se han cumplido? Si usted de pronto se pone a hacer un balance de cuántas promesas Dios le ha dado y cuántas aún faltan por cumplir, pero las dejamos allí. A veces cuando las recibimos, la subrayamos, la marcamos, ponemos la fecha, lloramos encima. Esa página de la Biblia nunca se pudo volver a abrir. Usted lloró encima toda la noche de esa Biblia, creyendo en la promesa: sí, Señor, tú aquí me prometiste que iba a tener descendencia. Tú me diste una promesa, Señor, que mi hogar iba a ser restaurado. Señor, tú me prometiste que iba a levantar, Señor. ¿Cuántos solteros Dios les ha prometido? Yo tengo en la iglesia varias solteras y solteros que ya han pasado cierta edad. Ya llegaron a la época de la metralleta. Los 30, 40, 50. No lo entendieron. Y recuerdo una, estaba luchando porque llegó a los 35 años soltera. Y yo la vi afligida, triste, toda como yo: ¿y qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Pero por qué estás así? ¿Qué sucede? Es que, pastor, pues, estoy cumpliendo 35 años y no me he casado y no hay vísperas de nada. Nadie se acerca y pues uno lucha, uno batalla. Y yo le dije: Dios te prometió que te ibas a casar. Sí, yo tengo muchas promesas. ¿Es por qué no las crees? Porque ya ha pasado mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Eso es lo que ha afectado que la promesa no se cumpla, que tú dudas de las promesas, que las olvidas. Los discípulos, ahora imagínese si usted hubiera estado en una reunión de 12 con Jesús. Entiende el panorama. Mire, los pongo en el contexto de la escena. Reunión de 12 con Jesús. Jesús les está diciendo a los discípulos: me van a azotar, me van a perseguir, tengo que morir, voy a morir crucificado, mi piel va a ser desollada. Oh, tremendo. No, Jesús. Pedro sale en una de esas y dice: no, que nunca te acontezca esto, Jesús, no, pobrecito. Ay. Pero tranquilos, no se preocupen, al tercer día resucitaré. Wow, tremendo. No, tercer día resucitaré. Yo creo que tomaron apuntes. Pero ¿qué pasó al tercer día? ¿Por qué María, en lugar de llevar especias aromáticas, no llevaba una cámara y grababa el momento? ¿Sí o no? Si hubiera sido colombiana, yo me imagino, hubiera llegado allá con celular en mano, esperando grabar en un en vivo. Estamos aquí en la tumba con Jesús, Él está resucitando, Él prometió que el tercer día resucitaría. ¿Usted no haría eso?
Si usted hubiera sido de los 12 de esa época de Jesús y Jesús le hubiera predicado y le hubiera dicho: me van a matar pero frescos, al tercer día resucitaré. Se cumplió lo primero, lo mataron frescos, el tercer día Jesús resucitará. Ninguno de los discípulos habló de la resurrección. Ninguno de los 12 de Jesús, ni siquiera la mamá de Jesús, pensó en la resurrección. Olvidaron. En 3 días se les olvidó las promesas. Estaban solo mirando el día de la muerte, pero ninguno fue a ver el milagro de la resurrección. Lo olvidaron por completo. Por eso el ángel les tiene que decir: aquí no está. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Recuerden lo que les dijo. Y ahí como que: ay, sí, ya me acordé. Ay, ¿se acuerda que él una vez en una reunión de 12 dijo? Yo lo subrayé ahí en una hojita con marcador. Ay, sí, no, es que en ese momento justo fue cuando me fui al baño. Por eso se olvidaron. Qué fácilmente olvidamos lo que Dios nos promete. Y todos los días tú pides una promesa nueva y el Señor dice: ¿para qué te doy nuevas promesas si olvidaste las anteriores que no se han cumplido? Tienes que vivir en las promesas de Dios cada día, pero creyéndolas en lo que Dios está haciendo. Verso 13. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se le acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Cómo estaban sus ojos? Velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos. ¿Cómo estaban? Y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Mire, aquí se pone interesante la historia y mire el humor de Dios. ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, cuenten. Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret: era un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos. Note cómo dice en tiempo pasado. No dice nosotros abrigamos, sino abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana. Muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como lo habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Mire, es increíble que 7 de la mañana María y unas mujeres van al sepulcro a visitar al muerto, llevar flores al muerto, a llorar en la tumba de Jesús, no a ver el milagro de la resurrección. Olvidaron las promesas. Al mediodía, otros discípulos camino a Emaús. ¿Cómo iban? Cabizbajos. Y se les aparece Jesús. Escuche, caminaron con Jesús 3 años. No lo han visto 3 días y no lo reconocen. ¿Usted se imagina eso? Usted puede caminar con alguien 3 años y en 3 días no verlo y volverlo a ver y no reconocerlo. Dice la Biblia que sus ojos estaban como velados. Y llega Jesús y se les aparece en medio de ellos y empezó a caminar con ellos. Y ellos iban cabizbajos caminando. No, tenaz, esto es Jesús. Y ahora se robaron el cuerpo, quién sabe, por allá para hacer experimentos. Yo creo que van a traficar los órganos de Jesús. Yo no sé en cuánto estarán vendiendo el riñón. No, terrible. O sea, imagínense la escena. Jesús va caminando con ellos y les dice: ¿qué pasa? ¿Por qué están tan tristes? ¿Eres tú el único peregrino
aquí en Jerusalén, que no ha sabido lo que ha pasado, los últimos acontecimientos, no ha visto el noticiero. Y Jesús les dice, mire el humor de Jesús, ¿y qué es lo que ha pasado? Cuenten a ver. Y mire cómo responden ellos. Lo de este Jesús de Nazaret, ¿no era el líder? ¿No era el Mesías? ¿No era su maestro? Este Jesús de Nazaret, que era un profeta, ya no era el hijo de Dios, era un profeta más. Mire cómo en 3 días la fe de ellos estaba por el piso. Y todo por una razón, porque estaban afligidos en su corazón. La aflicción del corazón de ellos afectó la fe. No veían a Jesús. Dice, abrigábamos la esperanza. O sea, perdieron la fe y perdieron la esperanza. Iban mal. Y Jesús, de verdad, pobrecito, ¿no? ¿En serio? ¿Y lo mataron? Ay, no, ¿y cómo lo mataron? No, lo crucificaron. Eso fue tenaz, eso le dieron duro. No, pobrecito. Y murió, y eso fue hace ya 3 días. Pero no, esta mañana fueron unas mujeres y dice que unos ángeles se les aparecieron. ¿De verdad? ¿Ángeles? ¿En esta época? ¡Wow! Pero al final de la historia uno mira que Jesús, ¿cómo estaba? ¿Estaba feliz? Diciendo, wow, así me gustan estos discípulos con esa fe que wow. ¿Qué les dijo Jesús? Jesús los mire y les dice, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón. Ahora, traduzcamos torpes y tardos de corazón al lenguaje actual. Tradúzcalo a esta época. Si su líder un día le dice a usted como discípulo, usted sí es bien bruto y lento. Traducción del lenguaje actual a la bogotana. Usted se va de la iglesia, mi líder me habló feo, me hirió, aquí no hay amor, nos vemos. Jesús se incomoda, Jesús los exhorta, Jesús se enoja y les dice, qué torpes son ustedes. ¿Qué dice Hebreos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús estaba feliz. ¿Qué esperaba Jesús? Si él dijo, una cosa es que no lo hubiera dicho y hubiera sido sorpresa, resucité. No, lo dijo. ¿Cuántas veces? Muchas. Lo predicó, lo enseñó, lo prometió. Les dijo, yo resucitaré el 3er día. Yo creo que Jesús esperaba, hoy es el día. Es como cuando usted cumple años. Imagínese, usted cumple años y a todo el mundo se lo olvidó. Usted se levanta ese día emocionado, esperando que sus hijos le lleven un ponqué a la cama, y los hijos se les olvidó que usted cumple años. Llegó la esposa y la esposa, ¿qué hubo, mijo? Apúrele a ver que la comida, no es mi cumpleaños, nadie se acuerda de mí. ¿Usted cómo se sentiría? Usted se sentiría ignorado, mal. Pues imagínese Jesús saliendo de la tumba, esperando que todos los discípulos estuvieran ahí esperándolo para ver el milagro de la resurrección, para ver la promesa cumplida, lo que él dijo. Le creyeron, pero nadie le creía. Y por eso Jesús fue a donde ellos y los reprende y les dice, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón. La Biblia es muy diplomática, ¿sí o no? Qué tardos de corazón. Ay, suena lindo. Oye, discípulo, no seas tan tardo de corazón. Ay, gracias, líder. Lo insultó y no se dio cuenta. Para creer. ¿Para qué? Para creer. Y cuando el corazón está afligido, se pone un velo. A veces los problemas, las dificultades afligen el corazón. Usted está pasando por una batalla en diferentes áreas, a nivel de lo financiero, de lo familiar, de lo personal, de la salud. Pero a veces eso empieza a afligir el corazón y tú te cargas, Señor, pero tú no estás conmigo. Lo primero que uno piensa es, Dios me abandonó. ¿Alguna vez le ha pasado? Que ellos no vieron a Jesús. Sus ojos se velaron. Cuando el corazón se aflige, hay un velo que no te deja ver y tú te empiezas a cargar. Dios me abandonó, Dios no está conmigo. De pronto hay gente que viene hoy y está diciendo, Dios no está conmigo.
Dios me abandonó, mire lo que estoy pasando, ¿dónde está Dios? A veces la gente asocia lo malo que le pasa a que Dios no está con ellos. Lo echaron del trabajo. Sí, Dios no está conmigo. ¿En dónde está Dios? Me dejó botado, mire esta situación. El esposo la abandonó. ¿Dónde está Dios? Pero mire esta situación, ¿dónde está Dios? Cuando habla uno con personas que están pasando su momento de dificultad, la mayoría de ellos se les vela los ojos, la visión, dejan de ver a Jesús en medio de su crisis. Pero te digo una cosa, Jesús nunca se ha ido, Él está ahí siempre. Tú no lo ves, pero Él siempre está ahí. Él está en los momentos más difíciles. Recuerda lo que dijo: aunque pases por el valle de la sombra de muerte, no tendrás temor alguno, porque yo estaré contigo. Pero se nos olvida, se nos vela el corazón y los ojos, nos ponemos cabizbajos. Hebreos 12 dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero cuando tú quitas tus ojos de Jesús y los pones en las circunstancias, en los problemas, tú vas a mirar hacia abajo. Una persona que camina cabizbaja, camina ¿cómo? En derrota, camina afligido. ¿Cuántos cristianos uno les dice: ¿cómo vas? Bien, ahí, pateando la basura a ver si encuentra plata. Porque andan cabizbajos, perdieron la fe, perdieron la esperanza, perdieron el sueño de Dios, están afligidos, están deprimidos, están tristes. Algo sucedió, sí, es inevitable. Nunca vamos a poder controlar las circunstancias, pero lo que sí vamos a poder controlar es la actitud frente a las circunstancias. La noticia de último momento, ¿no? La muerte de este hermano Julio Melgar, que impactó a todos. Se estaba recuperando, todo el mundo oró por su sanidad, todo el mundo oró por su salud. Publicó unos videos días atrás donde se veía la mejoría, la recuperación, y en el momento menos fallece. Pero ver la actitud, es una circunstancia que no se puede controlar. Dios es soberano, pero la actitud de su familia, de sus hijos, y aún la actitud de él en medio de la prueba. Creo que esa charla que dio hace un par de meses lo inmortalizó. Porque en medio de su crisis, de su enfermedad y de su situación, alabando a Dios, glorificando a Dios y dando gloria a Él, eso es fe. No dejó que su corazón se afligiera, sino que Él nunca quitó su mirada de Jesús. Pero muchas veces nosotros, en cosas más pequeñas, nos desanima. No queremos volver a la iglesia, estoy cansado, estoy desanimado. Es que Dios no me cumplió esto, Dios no me cumplió lo otro. Es que, Señor, mira lo que está pasando, me están persiguiendo, mi familia se levantó contra mí. Y entonces quitamos los ojos de Jesús y lo dejamos de ver. Y es cuando decimos: Dios no está conmigo, Dios me abandonó, Dios me dejó. ¿Dónde está Dios? No lo veo. Claro que no lo ves, porque tus ojos están velados por la aflicción que hay en tu corazón. Y lo tercero, verso 36 dice: todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Aterrorizados. ¿Cómo estaban? Subió de nivel esto. Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué os asustáis tanto?, les preguntó. ¿Por qué dudáis? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo, tocadme y ved. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. A las 7 de la mañana las mujeres van al sepulcro a llevarle flores al muerto. Al mediodía van los discípulos camino de Emaús, y Jesús se aparece en medio de ellos y no lo reconocen. Estaban sus ojos velados y estaban cabizbajos. A las 5 de la tarde, de las mujeres mandaron un mensaje al grupo de 12 de WhatsApp. Los que iban camino de Emaús vieron el mensaje y dijeron: sí, no, esto está pasando algo raro. A nosotros se nos apareció un señor igualito a Jesús, y hasta nos dijo torpes y tardos de corazón, y se desapareció. Reunión de 12 en la casa de Pedro a las 5 de la tarde. Todos llegaron a las 5 de la tarde a la casa de Pedro y están discutiendo. Dice la Biblia
estaban discutiendo entre ellos todo lo que había pasado en el día. Las mujeres dijeron: fuimos al sepulcro, se robaron el cuerpo, ay, ¿qué habrá pasado? Pero un ángel, parece que era un ángel. Tenía una camiseta como verde, decía N, no sé. El que la escogió, la escogió. Era un ángel. Y tenía hartas estrellas. Ah, y sí la escogieron. Ya, tranquilos, 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 calmados, bogotanos. Se nos apareció un ángel y nos dijo esto. Los otros sí, íbamos camino de Emaús y nos habló alguien y nuestro corazón ardía dentro de nosotros cuando Él nos hablaba, pero al final nos exhortó, pero no sabemos qué se hizo. Y están todos hablando, otros incrédulos diciendo: esta gente está como loca, que vieron a unas, no, eso está como raro. Y aparece en el centro de la sala. Recuerde que cuando Jesús resucitó ya tenía otra naturaleza. Y se apareció, no golpeó la puerta. No llegó: buenas, qué palo de la reunión. No, llegó a la mitad de la sala y se apareció. Y les dijo: paz a vosotros. Imagínense, dice la Biblia cómo estaban: aterrorizados. Pero no era el líder. Y nadie pensaba que Jesús iba a resucitar. ¿Por qué? Porque no era lógico. La lógica humana mata la fe. Ellos olvidaron las promesas, dudaron de lo que Dios dijo por lógica. Era lógico. ¿Quién ha resucitado a los muertos? Aun cuando vieron a Jesús resucitar a Lázaro, vieron cómo Jesús resucitó a la hija de Jairo, vio cómo Jesús hizo resurrecciones, pero no creían en la resurrección de Él, aun cuando Él lo dijo y lo prometió. Es que lo increíble de la historia, Jesús les dice: paz a vosotros, y todos empezaron a gritar, aterrorizados, creyendo que veían un fantasma. ¿Y qué tiene que hacer Jesús? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme entonces, si no me creen, tóquenme. Un espíritu no tiene cuerpo, no tiene carne, como tengo yo ahora. Y vuelve y Dios les dice: soy yo mismo, tocadme y ved. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. La lógica nos hace dudar de lo que Dios nos ha prometido. Dios te da una promesa, tú la crees de pronto en el momento, pero luego razonas y dices: no, es imposible. Que esto se cumpla, es imposible. Que mi familia sea salva, si mi familia es la más atea de todos, es imposible, no es lógico. Dígame, ¿qué lógica tiene la fe? La fe no tiene nada de lógica. En el mundo se rige por unas leyes físicas, leyes de espacio, leyes que son de la naturaleza, pero la fe no se rige bajo las leyes de este mundo. La fe es ilógica. Usted mire la Biblia y dígame si lo que hay en la Biblia tiene lógica. La fe es algo loco, que rompe la razón. La fe, si usted se pone a razonar, todo lo que usted va a hacer, nunca va a hacer nada. Porque la fe es contrario a la razón, a la lógica. Dígame, ¿qué de lógico tiene Moisés con un palo abriendo un mar? ¿Eso tiene lógica? ¿Qué se necesita para abrir el mar en dos? Un ingeniero dirá: pues toca hacer una presa, pero es imposible, la fuerza, todo, eso tomaría muchos años. Pero ¿qué hizo Moisés? Era un loco, tenía fe, no tenía lógica. Con un palo el Señor le dijo: extiende tu vara y el mar se abrirá. El loquito de Josué: ve y le da 7 vueltas a Jericó y los muros caerán. Sí, cómo no. Vaya un arquitecto, un ingeniero civil a ver si tiene que hacer una demolición y le dice a los trabajadores: tranquilos, denle 7 vueltas a ese edificio que se cae solo. ¿Tiene lógica? No tiene lógica. Lo de Dios no tiene lógica. Lo de Dios parece de locos. Que Jesús resucitara al tercer día no era lógico. Cuando Jesús se les aparece, les mató toda la lógica. No faltaba de pronto el que había estudiado mucho, el que se había preparado en las mejores universidades de la época, que decía: científicamente está comprobado, no hay razón alguna para que un muerto resucite.
Jesús resucitó, rompió todas las leyes porque era fe. La fe no necesita tu lógica. La fe necesita solamente tu obediencia a la palabra. Pero muchas veces tú razonas porque miras más las circunstancias. ¿Cómo voy a conquistar esto si gano tan poco? No necesitas dinero, necesitas fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La razón te mata la fe. Muchos, por andar en su lógica humana, nunca han podido alcanzar nada en Dios. Algún soltero dirá, se mira al espejo y dice, con esta cara es lógico, ¿cómo voy a levantar? Y si uno lo mira y dice, no, sí es lógico, pero no es por lógica, es por fe, es por gracia. Te aseguro que habrá una más loquita que tú que se fijará en ti y te amará. Tranquilo, yo soy testigo de eso. La fe funciona. En serio, todo es fruto de la fe. Cuando Jesús les dice, miren mis manos, entonces tóquenme. Si no creen, entonces toquen. ¿Cómo recupero la fe? Vuelve a creer en las promesas de Dios. No solo las subrayes, no solamente digas amén en el momento y llores. Es que tienes que vivir en las promesas de Dios todos los días, creyendo en ellas. La fe viene por el oír. Escucha la palabra. Justo tú puedes estar en una predicación, te aseguro que Dios siempre te va a hablar. Cuando vienes acá a la iglesia, Dios te va a hablar. Cuando vas a tu célula, Dios te va a hablar. Cuando haces el devocional, Dios te va a hablar. Dios habla de tantas maneras. Lo que pasa es que no escuchamos. No entendemos lo que Dios nos habla. Y hay tantas promesas. Jesús en una charla dio la promesa de la resurrección. Todo el mundo la olvidó. Tal vez nadie la notó. Tal vez ahí estaban respondiendo mensajes en el celular, no sé. ¿Cuántas veces usted ha venido a una charla? Dios está hablando y justo cuando va a darle la promesa, usted se salió a responder el celular y no puso cuidado. O justo fue la hora de ir al baño, no se aguantó. Y cuando volvió, salió igual. Dijo, no sé, últimamente me he sentido mal en la iglesia. Siento que Dios ya no me habla. No, es que tú ya no atiendes. Cuando Dios te quiere hablar, tú te distraes. Una de las armas del diablo más poderosas se llama distracción. Para que tú no escuches la promesa. Cuando Dios da la promesa, tú tienes que escucharla, recibirla y atesorarla, pero creerla, porque viene el tiempo, el cumplimiento de las promesas. Lo segundo, debes tener tu corazón sano. Tienes que quitar toda la aflicción. La aflicción pone un velo y hace que pierdas la visión, que ya no sientas a Jesús, que ya no veas a Jesús en medio de tu crisis. Pero Él siempre ha estado ahí. Pero si quitas la aflicción, lo volverás a ver. Cuando tú quitas la aflicción del corazón, vuelves a soñar y a visualizar. Una persona herida deja de soñar. Una persona con un corazón sano siempre vive soñando, visualizando. Su fe no se afecta porque su fe está intacta. Nunca pierde la esperanza. ¿Cuántos aquí ya han perdido hasta la esperanza de muchas cosas? Llevan años, conozco gente con una fe herida, llevan años en la vida cristiana, han sido fieles, se han mantenido, pero tienen la fe herida, tienen una fe quebrada. ¿Por qué? Porque su corazón se hirió, su corazón se afligió por las pruebas, por los problemas, por las dificultades, y entonces bajaste la mirada y ahora miras andas cabizbajo. Y lo tercero, rompe con cualquier esquema del pasado. Todo lo que puso razón y lógica en tu mente. Recuerda que lo de Dios no necesita tu lógica. Si tú lo procesas en la lógica, será siempre una locura. Pero si tú lo miras bajo la óptica de Dios, siempre será una bendición. Por eso la Biblia dice que la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Tú no necesitas sino tener una fe pura como la de un niño. Un niño cree todo lo que su papá le dice. Un niño no se aflige en su corazón y él mantiene una fe siempre pura. Él cree todo lo que le dicen, él cree lo que su padre le promete y él nunca razona. Un niño no es de lógica. Nos volvemos lógicos cuando recibimos tanta información de tantas personas. Hay gente que te rodea que pone semillas de duda y de incredulidad. ¿Cuánta gente te ha querido matar tus sueños?
Tú dices tus sueños o hablas de lo que Dios va a hacer con tu vida y va a haber alguien que te va a matar la fe, alguien que te va a hacer razonar y decir eso es imposible, no seas loco. Pero Dios necesita gente loca en este tiempo, que le crea sus promesas, que sea capaz de bajarse la barca y caminar sobre las aguas, que sea capaz de tomar una vara y volver a abrir el mar. Dios está buscando gente que tenga esa capacidad de creerle a Él por encima de cualquier circunstancia. La pregunta es, ¿tú le crees? ¿Cuánto le van a creer de aquí en adelante? Voy a invitar a que se ponga de pie. Denle ese aplauso al Señor. Jesús les dice: ¿por qué os asustáis tanto? ¿Por qué dudas? Y tal vez hoy el Señor te hace esta pregunta. Hoy al Señor a muchos les pregunta: ¿por qué te asustas tanto? Lo contrario a la fe es temor. El miedo te ha paralizado. ¿Por qué no has avanzado? ¿Por qué no has conquistado más? Por miedo. Y ese miedo deja ver que hay incredulidad en tu corazón, que tu fe se afectó negativamente. ¿Por qué dudáis? Jesús exhorta a sus discípulos y les dice: ¿por qué dudan? ¿Por qué se asustan? ¿Cuántos se han asustado cuando pasan crisis y sienten miedo, como si Él no estuviera ahí? Dios es fiel. Dios no cambia. Sus promesas son en el sí y en el amén. Sus promesas no son de pronto, quizás, tal vez. Sus promesas son firmes, permanecen para siempre y están vigentes hoy. ¿Cuántos su fe tal vez se afectó negativamente por algunas de estas tres razones? Levante su mano. Pon tus manos en el corazón y cierra tus ojos. Y hoy le vas a pedir al Señor que te perdone si dudaste de sus promesas. Dile: Señor, perdóname si yo he dudado de las promesas tuyas. Perdóname cuando dejé que mi corazón se afligiera. Aquí hay muchas personas que andan afligidas en su corazón y que han dicho: Dios no está conmigo. El Señor me muestra personas que hoy mismo, antes de venir a este lugar, dijeron: Señor, necesito una respuesta porque siento que tú ya no estás conmigo. Siento que tú me abandonaste. Y tú estás como los discípulos de Jesús que iban camino a Emaús. Estás afligido. Hay algo que afligió tu corazón. Y cuando tu corazón se aflige, tú dejas de sentir y de ver a Jesús. Pero Él está contigo. Él está caminando al lado tuyo. No lo ves porque tu corazón está triste, pero hoy quita la aflicción de tu corazón, quita la tristeza y lo volverás a ver cómo está siempre al lado tuyo. Él dijo: no te dejaré y no te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida. Dios está ahí contigo. Hoy necesitas dejar a un lado lo que te aflige. Rompe hoy con toda lógica que ha matado la fe. Hay hombres acá que tienen desafíos, pero han razonado tanto, han dudado de Dios y no han dado el paso de fe. No se han lanzado a la conquista porque han dudado de las promesas de Dios. Porque razonan todo, lo viven razonando, hacen cuentas, no les dan y dicen: es imposible. No es lógico, no se puede, nunca lo voy a alcanzar. Pero hoy tú vas a renunciar a toda lógica. Tú vas a renunciar en esta tarde. Le vas a decir: Señor, renuncio a toda lógica humana. Renuncio, Señor, a todo pensamiento de incredulidad, a toda duda de mi corazón. Dile: Señor, hoy llevo a la cruz todo lo que afligió mi corazón, toda aflicción de mi alma, Señor. Hoy es puesto en la cruz del Calvario, Señor. Llevo a la cruz la duda, la incredulidad, Señor. No voy a ser de aquellos que andan en la razón humana, en la lógica humana. Seré de aquellos que se lanzan por fe, por
la palabra tuya y que da pasos de fe en lo sobrenatural, Señor. Dile, ayúdame hoy a tener un corazón como el de un niño, Señor. Sana mi fe, que mi fe sea pura como la de un niño, Señor. Que yo vuelva a creer en tus promesas, que yo hoy pueda recordar cada promesa que me has hecho y vivir en las promesas tuyas, Señor. Hoy vas a decirle, Señor, yo creo tu promesa. Y si Dios te ha hecho promesas, hoy no es día para olvidarlas. Hoy es el día. La resurrección de Jesús trajo la confirmación de las promesas. Cuando Jesús resucitó al tercer día, recordó su promesa. Hoy el Señor, en este día de resurrección, está recordando tus promesas. Él está diciéndote, hijo, recuerda lo que te prometí. Yo prometí darte la bendición. Yo prometí hacer esto contigo y lo haré. Aquí hay jóvenes que tienen llamados de parte de Dios y han dudado de su llamado, se han desenfocado del propósito, y hoy el Señor te dice, hijo, recuerda que yo te llamé, que yo te escogí, que yo tengo un plan contigo. Recuerda mi promesa de bendecirte, mi promesa de prosperarte. Hoy el Señor te está recordando cuál es su promesa para tu vida. Y hoy tú la vas a creer y le vas a decir, Señor, yo creo que tus promesas para mí son en el sí y en el amén. Si tú lo prometiste, tú lo harás, tú lo cumplirás. Hoy quito el dolor, la tristeza, el desánimo, la depresión de mi corazón. Y hoy, Señor, te miro a ti, el autor y consumador de la fe. Pongo mis ojos en ti, Señor. Tú eres el Dios, el dador de la vida, el que tu palabra dice, el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Tú haces resucitar mis sueños, tú haces resucitar mi fe, tú haces resucitar, Señor, los sueños y las visiones en mi vida, Señor. Y hoy te creo, Señor. Hoy me lanzaré por fe, porque creo en tus promesas, Señor.